Vamos a ver en este tema número 8 la segunda parte de lo que es la cultura mochica, ¿no? Lo que perteneciente al periodo intermedio temprano de la historia de nuestro territorio peruano, en este caso. Eh, ya habíamos visto en la primera parte dónde se desarrolló, en este caso en la zona norte de nuestro país, específicamente la costa norte, lo que es la Libertad y Lambayeque principalmente, extendiéndose hasta el norte por Piura y hasta el sur hasta algunos poblados de Ancash, ¿no? Principalmente. ¿Ok? Este, y hablamos de lo que son, lo que es la sociedad, las... Ok, y existe, y vimos el tema de la sociedad, como digo, mochica. En este caso, ¿quién era el principal miembro de esta sociedad mochica? ¿Se acuerdan? ¿Quién era el gobernante principal? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién me puede decir? El Siequich, ¿no? ¿Se acuerdan? El Siequich era el principal, luego venía los Alaec, y posteriormente venían los sacerdotes, guerreros y nobles, ¿no? De lo que es la sociedad mochica, ¿no? Posteriormente venía ya el pueblo, junto con los artesanos del pueblo, y la servidumbre, ¿no? A diferencia de otros estados, el tema de los esclavos era un poco discutido, más que todo era del tipo servidumbre, ¿no? Un poquito menos, vamos a decir, un poquito menos sanguinaria, ¿ok? Pero eso no quedaba que había guerreros, ¿no? Ahora vamos a ver en esta segunda parte lo que es el aspecto religioso y sobre todo las manifestaciones culturales. Bueno, para resumir, la religión, en este caso mochica, era politeísta, es decir, había muchos dioses, pero había un dios principal. Este dios principal era Ayapaec. Ayapaec, también conocido como el hacedor o el degollador, ya que siempre se le representaba con unas lanzas, cuchillos, ¿no? Que eran para decapitar, ¿no? Decapitar a los malvados, según ellos, ¿no? Este, los mochicas recibieron muchas influencias de los chavines, ¿no? El cual, según los historiadores, dieron una gran influencia a este pueblo mochico, ¿no? Y por lo tanto, esta influencia se ve reflejada en el uso constante de los felinos. Y justamente Ayapaec es representado como un felino, ¿no? Como un felino de grandes colmillos, que tiene en sus costados dos grandes lanzas, dos grandes cuchillos, tiene una nariguera, tiene dientes afilados, con sangre, en algunos tocados aparece como si tuviera haber mordido algo, con sangre, en los dientes, en los labios, y en otras ocasiones no, pero lo ponen como una persona, como un personaje felino en este caso, ¿no? Ayapaec, el dios principal. Pero también se adoraban a otros dioses, ¿no? El dios de la luna, al dios del mar, sobre todo. Había otros dioses, pero secundarios. Pero el principal dios era Ayapaec. Era la principal divinidad que tenían ellos. ¿Ok? Por lo tanto, era politeísta, ¿sí? Politeísta. Había varios dioses, pero pues un principal, Ayapaec, el degollador o el hacedor. Y otras, eh, y otras, y otros personajes en esta religión, y otro aspecto de la religión es justamente los entierros. Pero ojo, los entierros todos eran enterrados, todas las personas eran enterradas, desde el principal monarca de la Mochica hasta el más pobre, eran enterrados. Pero acá había una gran diferencia. Los entierros de los nobles era junto con justo con sus servidumbres, se les enterraba junto con sus servidumbres. Junto, los señores se les enterraba con sus esposas o con sus consortes, según sea el caso, ya sean hombres o mujeres, y con su servidumbre, y también animales que los acompañaban al más allá. Tenemos tres grandes ejemplos
y con sus principales descubridores y los descubridores respectivos. El señor de Zipán, que se descubre, es descubierto por el arqueólogo Walter Alba en 1987 en la Huaca Rajada, en Lambayeque, y el señor de Zipán es una de las tumbas intactas, ¿no? Se le dice que es el faraón de América, ¿no? Es el faraón de América, tiene esa comparación con tanta riqueza que tenía, ¿no? Se indica que la cantidad de oro encontrada inclusive supera la tumba de Tutankamón, que también por aquel entonces se descubría. Entonces, el señor de Zipán, con una gran muestra de ostenticidad, fue enterrado con sus esposas, con sus animales y también con su servidumbre. Por esa razón encontraron varios cuerpos en ella, ¿no? Pueden ver ahí en la foto el señor de Zipán y descubierto por el arqueólogo Walter Alba. Actualmente hay un museo en el cual se muestran todos estos implementos encontrados en este entierro. Otro detalle de la sociedad mochica que no era machista, también había mujeres gobernantes. En este caso es el caso de la señora de Cao. La señora de Cao es considerada una de las gobernantes más poderosas del imperio mochica, ¿sí? De la cultura mochica. Ella fue encontrada en el complejo El Brujo, en la Huaca Cao, lo que actualmente lleva su nombre, ¿no? Bueno, el complejo El Brujo, la Huaca Cao, y fue descubierta por Regulo Franco en el año 2006. Recientemente descubierto, fue uno de los últimos hallazgos, ¿no? En el año 2006, hace unos 18 años, el descubrimiento de la señora de Cao, que para muchos es el cargo tan igual que el señor de Zipán, ¿no? Entonces, esto afianza más la teoría de que en cada zona de esta cultura había señoríos, ¿no? Señoríos se llamaba así, o zonas gobernadas por un señor, en este caso el, el señor de Cao, la señora de Cao y también el señor de Zipán. En cada zona había un gobernante y podría ser hombre o mujer. También se ha encontrado otra tumba de los nobles, en este caso, el segundo al mando de los señores, en este caso, una sacerdotisa. La sacerdotisa, la que fue encontrada en San José de Moro por Luis Castillo en 1991, demuestra que también estos cargos importantes también eran enterrados con una ostenticidad, ¿no? La sacerdotisa de San José de Moro fue encontrado también con sus esposos, en este caso, al igual que la señora de Cao, con sus esposos, con su servidumbre y con sus animales. Muy ostentosa también la tumba. Pero de las tres, la más ostentosa es la del señor de Zipán. En segundo lugar, la señora de Cao. Y en tercer lugar, la sacerdotisa de San José de Moro, ¿no? A diferencia de tanto el señor de Zipán y la señora de Cao, ¿cómo reconocen que es una sacerdotisa? Por el tocado de oro. A diferencia del señor de Zipán, tiene un tocado de oro de tipo una lámina, un cuchillo ceremonial. En este caso tenía un tocado sacerdotal, y por lo tanto, de esa forma se reconoce como sacerdotisa, ¿no? Entonces, hasta el momento hay tres grandes tumbas descubiertas: el señor de Zipán, la señora de Cao y la sacerdotisa de San José de Moro. Lo que demuestra la autenticidad y el respeto por los muertos en nuestros grandes entierros. ¿Sí? Y obviamente también hay tumbas de personas, vamos a decir, de baja clase social, que simplemente es un entierro simple, ¿no? Ok, la costa peruana en aquel entonces, eh, eh, y los descubrimientos de estos señoríos, de la sacerdotisa, y junto a ellos se encontraron tumbas de servidumbres, pero también se encontraron tumbas de lo que son sacrificios humanos, ¿no? Se encontraron en los templos restos de sacrificios humanos, ¿no? Por lo tanto, estos sacrificios humanos eran para apaciguar todo el poder de los dioses, en este caso el castigo de los dioses hacia los mochicas, según lo que es la creencia mochica. Y entonces, como los dioses eh, no estaban muy bien, vamos a decirlo así, no estaban contentos, estaban amargos con la mochica, ellos hacen sacrificios humanos para que pase esta amargura de los dioses. Pero los arqueólogos, los historiadores y arqueólogos encuentran estos restos humanos y al datarlos se dan cuenta de que los sacrificios humanos se dan en ciertos periodos y dichos periodos, en el cual encontramos con su antigüedad a través del carbono 14, coinciden con
algo que pasa cada cierto tiempo, cada 5 o 6 años. Este fenómeno que pasa cada cierto tiempo se llama el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño, lo que azotaba la costa peruana era con sequías en algunas zonas, en otras zonas con inundaciones, ¿no? Y esto afectaba a la agricultura, era una de las principales economías del pueblo mochica. Entonces, al afectar la agricultura, no había hambre, había zozobra, había guerras por el poco alimento que sucedía. Entonces, hacían sacrificios humanos para agradar a los dioses y de que este fenómeno pasara, ¿no? Por ello, podemos decir que los sacrificios servirían para impedir justamente esta devastación, pero sobre todo, estos sacrificios humanos eran para no perder el poder de los grandes señoríos ante el pueblo, porque ellos se autonominaban como dioses y como decían, si los dioses están contentos con ellos, entonces el dios en la tierra, en este caso el gran señor, perdía poder divino ante los hombres. Por esa razón se hacían estos sacrificios, para evitar el efecto del fenómeno del niño, ¿no? Ellos no lo conocían así, ellos indicaban que eran de los dioses, específicamente para los mochicas es de no perder el poder divino en la tierra del Señor, ¿no? El Señor era el representante del Dios en la tierra, ¿no? Entonces, como había estos fenómenos, entonces indicaban que el poder del Dios terrenal estaba siendo socavado, estaba siendo disminuido. Por esa razón, estos sacrificios humanos, ¿no? ¿Y cómo se dan cuenta de eso los arqueólogos? Por la datación del carbono 14 y coincidentemente con las fechas del fenómeno del niño. Por esa razón, el fenómeno del niño también fue una de las causas de la cual la desaparición de la cultura mochica, ¿no? Como le digo acá, les comenté, la dama de Cao es considerada por algunos arqueólogos como la primera mujer gobernante ya. ¿Ok? ¿Qué me dicen? Claro, en aquel entonces no sabían qué cosa era el fenómeno del niño, ¿no? Sino que el fenómeno del niño es lo que hacía que la costa hubiera sequías en algunas zonas, en la mayoría de zonas, en otras zonas hubiera muchas inundaciones, calor o a veces calor intenso, altas temperaturas, ¿no? Ok, entonces ellos atribuían este suceso, que no sabían cómo se llamaba, obviamente, actualmente se llama el fenómeno del niño, que no sabían cómo este suceso como la pérdida del poder divino del dios, en este caso del representante de Ayapaec en la tierra, que era el gran señor, o como el señor de Zipán, como la señora de Cao, ¿no? Eran los representantes de los dioses en la tierra. Entonces, si algo pasaba alrededor, era porque estos dioses terrenales perdían poder ante ellos. Por esa razón, se hacían sacrificios humanos para no perder el poder divino ante los dioses, justamente, Ayapaec principalmente, ¿no? Para no perder dicho poder. Por esa razón habían los sacrificios humanos. Muy bien. Y entramos a lo que es la característica de los mochicas. Los mochicas son reconocidos a nivel mundial como uno de los mejores ceramistas del mundo, pero no solamente por la calidad de materiales, ¿no? Y la fineza de su materiales, sino por el arte que muestran en ellos. Ellos muestran la realidad de la sociedad mochica. Ellos expresan todo lo que sucedía en aquel entonces en su cerámica. Y es por esa razón que es conocido por ciertas características que ahora vamos a ver. En el caso de la cerámica era bícroma. ¿Qué significa bícroma? Que utiliza dos colores nada más. Y la combinación de ellos, obviamente, ¿no? Que puede salir un tercer, un cuarto color según sea la intensidad. Pero dos colores son los que se utilizan sí o sí en la cerámica mochila. Es una característica peculiar. Es bícroma porque solamente utiliza dos colores, obviamente subiendo y bajando la intensidad, pero estos colores son el rojo indio, que es un rojo intenso, un rojo opaco intenso, y el crema, ¿no? Un color medio amarillento, ¿no? Entonces el crema y el rojo indio eran los dos colores que utilizaban. Ahora, ¿cómo sacaba la brillantez a las cerámicas? Algo muy sencillo, agarraban sus manos, se frotaban el pelo, y con la grasa del pelo agarraban la cerámica para darle el brillo, ¿no? Actualmente podemos hacer eso, ¿no? Cualquier cosa, porque ese es el brillo, ese brillo que nos pasa a nuestras manos al tocar nuestro pelo es justamente la grasa, la queratina del pelo, ¿no? ¿Okay? Ellos con su pelo hacían brillar la cerámica, ¿no? Según han encontrado. Se han encontrado queratina intacta, ¿no? En las cerámicas mochicas. Pero los mochicas, esta cerámica, ¿cuál era la característica? Representaban la realidad. Es por eso que tenemos
dos tipos de cerámica características. El pictórico o iconográficos, en el cual se refleja, se presentaba el quehacer humano, caza, recolección, cosechas, se representaba cómo se cazaban a los animales, se representaban las ceremonias religiosas en los cerámicos, en vasijas, ¿no? Son los huacos pictóricos, ¿no? En este caso, principalmente la caza era representada ahí, ¿no? Ahí veíamos, vamos a ver representaciones del perro, el perro chino, el perro peruano que le dicen, el perro chino, el perro calato. También vamos a ver zorros en algunos casos, vamos a ver lo que es la pesca, principalmente en estos huacos pictóricos, que representan la vida cotidiana de los mochilas. Y el segundo gran grupo son los huacos escultóricos, los cuales representaban al ser humano. Tenemos los huacos retratos que representan los gestos de los pobladores mochicas, ¿no? Hay huacos en el cual se ve a un mochica contento, triste, alegre, haciendo cualquier gesto. Otro gran grupo son los huacos eróticos, que representan escenas sexuales de la sociedad mochica, ¿no? Es la única cultura en Sudamérica y en América Latina, y prácticamente una de las pocas en el mundo, que en su cerámica representaban justamente los actos sexuales, no solamente de humanos, sino también de animales. Y tenemos los huacos patológicos, muy poco conocidos por algunos. Los huacos patológicos son los huacos que muestran las enfermedades de la cultura mochica que sucedía. Principalmente una de las enfermedades era los que se contagiaban al tratar de penetrar la zona de la selva peruana, el cual en la zona selva eran atacados por los mosquitos y estos adquirían una enfermedad llamada la UTA, y fueron representados en los huacos patológicos, en el cual se muestra la enfermedad de ellos, ¿no? Principalmente la UTA, el bocio, que es una enfermedad que expulsaban sangre por la boca, ¿no? Otras ellas, ¿no? El reumatismo también era representado. Hay huacos retratos en el cual se muestran las manos todas deformadas, eran enfermedades de reumatismo, ¿no? Principalmente esas enfermedades eran representadas en estos huacos patológicos. Patológico, el prefijo pato significa enfermedad, ¿no? Huacos que muestran enfermedades, sería la traducción o la descripción propiamente dicha. Entonces, los huacos retrato, los huacos eróticos y los huacos patológicos eran el tipo de esculturas justamente que se hacían, ¿no? Para representar al ser humano. Profesor, ¿y la vida cotidiana cómo se llaman? Los huacos pictóricos. Los huacos pictóricos representan la vida cotidiana. Los huacos retratos, eróticos y patológicos representan los rostros de tipo de huacos escultóricos. Ahí tenemos los huacos eróticos, como me digo, tanto de hombres y animales, y los huacos patológicos. Vean ustedes las enfermedades, las llagaduras de la UTA que se representaban. Vean ustedes con llagaduras, con granos, con erupciones, ¿no? La UTA es una enfermedad mortal que con fiebres altas se sale granos, unas grandes erupciones, y en 3, 4 días de adquirir la enfermedad fallece la persona, ¿no? En el mejor de los casos, vamos a decir así, se recuperaba, pero ya tenía las llagaduras muy asociadas, lo cual moría posteriormente, ¿no? En pocos días después. Muy bien, eso es más que todo por lo que se reconoce a los mochicos. También desarrollaron la arquitectura, ¿no? Una de las grandes características de la arquitectura es que es un tipo megalítica, bueno, en este caso no tanto el término lítico, porque no utilizaron la piedra, sino el adobe, y el adobe justamente era un material bien venerado en aquel entonces, el cual era parte como pago de tributo del pueblo hacia el Estado, porque era con el cual construían, hacían las construcciones, ¿no? Entonces el adobe era justamente ello, ¿no? La piedra, si bien fue utilizada en ciertos aspectos, pero el adobe fue el principal material de uso, ¿no? Se construyeron centros urbanos ceremoniales, todo era para adorar a los dioses principalmente, ¿sí? Centros urbanos, casas, palacios y vamos a decir centros ceremoniales, ¿no? Por eso urbanos ceremoniales. Y el adobe fue el principal material. Y la forma de construcción, chicos, a través de plataformas planas, y la cual hacíamos, se hacía ciertos pisos, ¿no? Ciertos pisos, y todas estas plataformas planas eran nombradas también como escalonadas, ¿no? Para cada nivel.
En las dos regiones principales donde se desarrolló la cultura mochica, que son actualmente dos regiones, La Libertad y Lambayeque, principalmente, tenemos las principales muestras arquitectónicas: Huaca Rajada, Huaca del Sol, Huaca de la Luna, el complejo El Brujo, donde se encontró la señora de Cao, Galindo, San José de Moro, donde se encontró la sacerdotisa, son ellos, ¿no? Y en la región de Lambayeque, la Huaca Rajada y Pampa Grande son las principales manifestaciones arquitectónicas. Sobre todo Huaca Rajada es donde se encontró el señor de Zipán, ¿no? Se dice que actualmente acá todavía falta descubrir a grandes señoríos, a grandes señoras, ¿no? Ya se descubrió a la señora de Cao últimamente, ¿no? En el año 2006, si no me equivoco, 2016. ¿Sí? Entonces tenemos justamente ese tipo de arquitectura. Vean ustedes acá en la Huaca del Sol en la Libertad, la Huaca de la Luna, el complejo del Brujo, ¿no? Ahí se encontró a la dama de Cao, ¿no? San José de Moro, donde se encontró la sacerdotisa, que se encontró la sacerdotisa, Huaca Galindo, y, y entrando ya a Lambayeque tenemos a Huaca Rajada. Aquí se encontró al señor de Zipán, inclusive hay un museo de sitio, el cual ya también se ve justamente esas excavaciones, ¿no? Se siguen haciendo excavaciones en Huaca Rajada y se siguen encontrando muchos vestigios, ¿no? Huaca Rajada es donde se encontró al señor de Zipán, descubierto por Walter Alba. Pampa Grande, esa es otra huaca, más grande inclusive, por eso Pampa Grande es más grande que la Huaca Rajada. Hasta el momento no se ha encontrado, se han encontrado restos, sí, pero no como el señor de Zipán, no como señoría. Se han encontrado restos de la servidumbre, restos del pueblo, restos de algunos, de uno que otro noble, pero no de sacerdote ni de señores, que es justamente es lo más principal, ¿no? Porque ahí todas esas tumbas están acompañadas de su servidumbre, sus esposos, esposas y sus animales, ¿no? Principales para ayudarlos en el más allá. Muy bien, la metalurgia mochica es muy importante en nuestro país porque es la influencia, vamos a decir prácticamente una gran base, por no decir copia, de lo que es la metalurgia chimú, que es una cultura que vamos a ver más adelante. La metalurgia chimú se basa en la metalurgia mochica. ¿Correcto? ¿Y cuál de estas características es la que perdura y la que sobresale de la metalurgia mochica, que es una metalurgia básica, vamos a decirlo así, pero ya desarrollada? Uno de ellos que utilizaron un material que es producto de una aleación. Son las primeras aleaciones utilizadas en una metalurgia. Esta aleación se llama la tumbaga. Los mochicas utilizaron la tumbaga, que es una aleación de oro, plata y cobre. ¿Sí? Los tres lo juntaron, hicieron una fusión, vamos a decirlo así, en este caso se llama aleación, y encontraron un nuevo material que es la tumbaga. La tumbaga, ¿qué forma tiene la tumbaga o qué aspecto tiene la tumbaga? La tumbaga es de color amarillento, pero un poco opaco. Brilla, pero es un brillo un poco opaco, porque recuerden que está mezclado oro, plata y cobre. Es un amarillento y por zonas se ven zonas blanquecinas, que es del tipo de la plata, y por algunas zonas se ven zonas medias anaranjadas, que es del cobre. Una tumbaga bien, bien aliada, bien mezclada, vamos a decir, tiene una coloración amarillenta verdosa, ¿sí? Media amarillenta verdosa, brillosa, pero con un brillo no tan espectacular, sino sí tiene un brillo, pero un poco opaco en unas zonas, ¿no? Ahora, la técnica utilizada una vez que se hizo la aleación, las técnicas utilizadas son el laminado, es decir, que se muestran en planchas, en lámina, el martillado, en el cual vamos a ver protuberancias, o sea, es una zona plana, pero con el martillo es una protuberancia, un repujado, que es con un repujo, con una herramienta, un alambrado, que es unión de varias, partecitas de oro o de plata o de tumbada, y tenemos una técnica llamada la soldadura. La soldadura es justamente la unión, y a través no la soldadura con un aparato eléctrico, sino la soldadura a justamente la unión de dos piezas, el cual se van a derretir, y el proceso se llama soldadura, y se derriten tanto a la puesta del sol como a algunos hornos, ¿no? En zonas específicas, ¿no? Ese es el tema de la soldadura. Tenemos, por ejemplo, este objeto que ustedes ven ahí, el laminado por zonas laminadas ahí y repujado, ¿no? Y la máscara es lo que es repujado o lo que es artillado, ¿no? Que se le llama. Igual acá,
estas protuberancias, estas bolas, no es que sea una esfera, simplemente si lo vemos por atrás van a ver la parte esférica hueca, es decir, que ha sido de una lámina plana, ha sido chancada para darle la forma esférica, como una tapa, vamos a verlo así. No es que sea una bola de oro, bola de tumbada, es una cáscara en este caso, ¿no? Cual muestra técnica del repujado, técnica de justamente del martillado, ¿no? Ok. Para terminar, actualmente hay discusiones acerca de ello, por esa razón se pone esta parte así, hipótesis de escritura. Se dice que los mochicas sí tuvieron un alfabeto, sí tuvieron una escritura, lo cual estaba representado en payares, ¿sí? En frijolitos chiquitos, ¿no? Pero se llaman los payares. Por eso se le conoce como escritura payariforme, porque pintaban los payares y esto era justamente una forma de comunicación escrita, vamos a hablar así, pero pintada en los que son los payares, ¿no? Ahí se representaban los números, según la teoría, números, letras, ¿no? Hay alfabetos o ideas inclusive, ¿no? Esta hipótesis fue planteada por Rafael Larco Hoyle. Actualmente, muchos historiadores dicen que sí es una escritura, pero otros también indican que no lo es algo pictórico. Pero chicos, en lo personal, viendo esta hipótesis, sí es muy sustentable de que los payares pintados sí se representen justamente un sistema de escritura, ¿no? Ideográfico en este caso, ¿no? Que representen tanto números como ideas, como letras, y más que todo palabras o ideas principales para comunicarse, ¿no? Para mandar mensajes inclusive, ¿no? ¿Ok? Entonces, y esto también es representado en las cerámicas. Está representado tanto en cerámicas como en payares hallados eh, payares hallados antiguamente, ¿no? En las excavaciones. Estos payares se encuentran pintados con diversos puntos, marcas, líneas geométricas, etc. Vean ustedes aquí. Y según Rafael Arco Joyle, indican números, ideas, palabras, ¿no? Algunas letras, según lo que indica la escritura payariforme. Esta escritura también se encuentra en los cerámicos. Vean ustedes acá. Esto es como un alfabeto, ¿no? La escritura moche sobre los payares o escritura payariforme peruana. Vean ustedes que los payares fueron utilizados para una escritura. Muchos de los científicos están luchando, de los arqueólogos están luchando porque esto sea ya aceptado por la comunidad científica como escritura, como un tipo de escritura, una escritura ideográfica, al igual que en el caso de los mayas, ¿no? Los aztecas tenían una escritura también en paredes y se ha especificado, igual acá, el tema de los payares, también sería una escritura, ¿no? Ideográfica en este caso. Actualmente no está aprobado al 100%, no está considerado como una escritura, pero todo hace ver de que sí, ¿no? Todo ello hace que ver de que sí es un tipo de escritura. Se van a hacer más investigaciones al respecto, ¿no? Ok, entonces chicos, con esto terminamos la parte teórica y vamos a lo que es la actividad de aplicación. Entonces, en resumen, antes de pasar a ello, para tomar la asistencia, mientras voy tomando la asistencia, voy indicando el resumen, por favor, que enciendan sus cámaras, muy bien. En resumen, la religión moche es politeísta, con o sea, varios dioses, adoración a varias divinidades, la principal es Ayapael, ¿no? Luego, las manifestaciones culturales. Tenemos la principal manifestación cultural es la cerámica, principalmente la cerámica escultórica, en la cual se representan tres tipos de esculturas a los seres humanos. En este caso, los guacos retratos, los guacos eróticos y los guacos patológicos, recuerden que son enfermedades. Y los guacos de tipo pictográficos que muestran la vida cotidiana, ¿no? Como la caza, la recolección, la agricultura, ¿no? La guerra, ¿no? Varios tipos de la sociedad, lo que es la vida cotidiana mochica. Y para terminar, la metalurgia, que utiliza una aleación llamada la tumbaga, es propio de la cultura mochica, no lo tiene otra cultura, por si acaso. La tumba, utilizan, sí, algunos aspectos de la tumbaga, pero la tumbaga es propio de la cultura mochica. Lo idearon ellos. Y luego, ok, y tenemos justamente eso como resumen. Para terminar, la escritura payariforme todavía es una hipótesis de escritura, no está aprobada, pero
lo más probable, chicos, es que sí. Y esto conllevaría a que la cultura mochica sea más realzada, ¿no? Y también recordar que hemos visto las manifestaciones culturales de la arquitectura, ¿no? La Huaca Rajá, el señor de Zipán, la señora de Cao y justamente la sacerdotisa, ¿no? De Santiago de Moro, ¿no? A ver, voy a tomar asistente, por favor. Ya. Ok, chicos, comencemos entonces la aplicación rápidamente. ¿Ya? La tumba del señor Zipán pertenece a qué cultura? Bueno, lo que hemos visto, ¿cuál cultura hemos visto el día de hoy? Mochica. Mochica o moche. Mochica o moche. En la 2 es Guaco Retrato. Muy bien. La tumba del señor Zipán fue de la cultura moche. Dos, ¿cuáles de las siguientes expresiones sería una manifestación desarrollada por los artesanos de la cultura mochica? Los, a ver, la número 3, por favor. La 3 sería la letra C, muy bien.
Muy bien, la letra C, fenómeno del niño. La número 4, La E. letra 440. E. E. 440. La letra C, ¿no? ¿Correcto? La letra E. Cinco. ¿Quién fue el investigador que planteó el tipo de escritura para los moches? Letra B. B, Largo muy Hoyle. bien. Walter Hoyle, Largo Hoyle. La 6, ¿cuál fue el sitio arqueológico? En la 6 es Pañamarca. Pañanamarca. Ajá. El número 7, La número 7 es Palladiforme. La D. muy bien, para hacer una corrección en la pregunta número 6, chicos, el sitio arqueológico donde se encontró justamente un mural de la rebelión de los artefactos es en la Huaca de la Luna, no en Pañamarca, sino en la Huaca de la Luna. Pregunta número 6 corregida, sería la B. Hacemos un recuento rápidamente en la pregunta número 1, letra C, mochica. 2, B, guaco retrato. 3, C, fenómeno del niño, el niño. 4, y todas las anteriores, porque fue bícroma, escultórica, usaron color rojo indio, el color crema. Todo es correcto. 5, la B, Larco Hoyle. Y 6, la letra B, Huaca de la Luna. Pregunta número 7, al plantear un posible tipo de escritura de los moches, este sistema fue denominado payariforme. La letra D, uso de los payares. 8, ¿cuál fue la divinidad principal de los mochicas? Ayapaec, llamado el hacedor o el degollador. Pregunta número 9. Si hay una alternativa que no corresponde a la cerámica moche. Bícroma, si era bícroma. Pictórica y escultórica, si era tridimensional, sí, porque veíamos rostros, ¿no? Uso de los moldes, claro, para las caras, todo. Monócroma, monócroma no, chicos. Monócroma significa un solo color, pero ya sabemos que es bícroma. Bícroma, dos colores. Monócroma es un solo color. En este caso no es así, esa sería la respuesta. No corresponde a la cerámica moche. La cerámica moche fue bícroma. Y por último, la respuesta en la pregunta 10 sería relacionar la tumba hallada con respecto a su arqueólogo descubridor. Ok, Walter Alba es el que descubre el señor de Zipán. Walter Alba, el señor de Zipán. O sea, la C sería 1, ¿no? La sería con 1. Acá sería con 1. Muy bien. C1, ¿no? Entonces, haríamos hasta aquí.
C1. Acá B, acá A. Ahí está. Regulo Franco fue el que encontró la señora de Cao, ¿no? O la sacerdotisa San José. Esto lo vamos a ver. Aquí al comienzo está justamente esta respuesta, chicos. Y vemos aquí que es el señor Cipan Walter Alba, Luis Jaime Castillo es la sacerdotisa y la señora de Cao es Regulo Franco. Entonces, Regulo Franco, que es la A, es la señora de Cao, ¿no? La señora de Cao. Regulo Franco, la señora de Cao, o sea, 2. Por ende, Luis Castillo es la sacerdotisa, ¿no? Acá 3. Entonces sería A2, B3. Listo. A2, B3, C1. La letra A sería. A2, B3, C1. Muy bien. Listo, chicos. Ok. Entonces, finalmente, la tarea son 4 preguntas. En la número 4 es media cara nomás como máximo. No nos estén. Si pueden hacer un dibujo relacionado a YAPAEC, bueno, pero no es necesario, ya lo tenemos en la separata. Si pueden, lo pegan, no hay ningún problema. Y la lectura habla acerca justamente de esta figura de una de las escenas de la ceremonia del sacrificio, ¿no? Responder a estas preguntas es sencillo, así que espero sus respuestas, sus tareas y sus evaluaciones. Listo, chicos. Gracias por su atención. Nos estamos viendo. Hasta luego.